Antes de comenzar la palabra de hoy, cuyo título no es uno solo, no como el domingo pasado, yo recomendaría, no sé si vamos a pasar el audio del domingo pasado, yo recomendaría que se pudiera oír, que usted lo pudiera oír otra vez, tranquilo, el audio que vamos a pasar del mensaje pasado. Últimamente uno tiene desafíos de fe, no de otra cosa. El título de hoy es Cuidando el futuro en el día de hoy. Cuidando el futuro en el día de hoy. Hace mucho tiempo yo leía, en mis comienzos de mi vida cristiana, yo leía mucho a Watchman Nee. Watchman Nee era un pastor, predicador chino que fue encarcelado por su fe en China y bueno, murió en la cárcel, pero pudo alguien recopilar todos sus mensajes y todos los seminarios y después se transformaron en libros. Y él tenía realmente algunos conceptos revolucionarios en cuanto a la fe. Y una de las cosas que él decía, nadie piensa que la fe y la gracia de Dios es acumulativa, que se puede ahorrar para el futuro. Bueno, es un concepto que uno podría decir, lo vamos a plantear de otra manera. ¿Cómo puedo debilitar el futuro en el hoy? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? Es evangélico, ¿Cómo puedo debilitar el futuro en mi presente? Y tomemos una ilustración muy de ahora. Las personas obesas, las personas con diabetes, las personas con enfermedades previas, está activada la voz, Cállate. Dicen que si se contagian de COVID tienen muchas más dificultades para recuperarse. Que mientras más joven, las nuevas cepas están atacando a los más jóvenes y que están muriendo gente joven. Conocidos nuestros de uno y otro lado están teniendo pérdida de familiares jóvenes, 30 años, 35. Pero en general dice que cuando hay enfermedades previas, como complicaciones del corazón, complicaciones de la sangre, complicaciones del hígado, eso hace que el COVID ataque con más facilidad. Digámoslo al revés, cuando alguien no tiene una enfermedad previa, está en mejores condiciones para resistir el embate del virus en el cuerpo. Ahora trasladémoslo a la gracia y unamos un concepto del mensaje que prediqué el domingo pasado al final del culto, o sea, en el último culto. Yo dije en el mensaje que la integridad ayuda a la buena salud. Fue uno de los títulos, la integridad y la buena salud. Y les dije que una persona puede ser corrupta, pero por ser íntegramente corrupto, piensa como corrupto, actúa como corrupto, se comporta como corrupto, reacciona como corrupto, tiene buena salud.
porque es íntegro, o sea, actúa como es, como cree, como piensa. En cambio, muchos evangélicos creen una cosa, pero tienen idolatría. Hoy el ídolo más peligroso es el temor. Es un espíritu inmundo que está taladrando la mente y el corazón y está separando a la gente de cosas importantes. Y otros ídolos. Pero el pueblo evangélico corre el riesgo de perder la integridad. Y entonces dice que casa dividida es débil. Una persona que cree una cosa y actúa de otra manera, una persona que cree de una manera y siente de otra, no está viviendo en integridad. La santidad es integridad. Procura la santidad, porque eso es integridad. Hasta Dios es peligroso cuando no hay santidad. Dios es peligroso cuando no hay santidad. Dice que el día en que murió el rey Usías, se le dio a Isaías por ir al templo, al culto, y se encontró que se estaba manifestando Dios en la plenitud de su santidad y cantaban los serafines y santo, 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 y dice que de pronto él tuvo una sensación de que se iba a morir. Pronto, aquí tienes. ¿Lo ven? Y tuvo una sensación de que se iba a morir en el momento, y la convicción que le trajo el Espíritu es que él se había corrompido en aspectos de su carácter y estaba hablando de una manera perversa como el pueblo al cual él tendría que llevarles la palabra. O sea que siendo él un profeta y habiendo perdido la integridad, en la presencia de Dios estaba en peligro. Nosotros no estimamos ese tipo de cosas, pero están en la palabra y alguien tiene que sacarla a la luz. Yo le estoy diciendo, si usted no cuida su integridad en la presencia de Dios en cualquier lugar, está en peligro. Está en peligro. Yo sé que el amor del Padre es incondicional. Volvamos a la idea de la gracia acumulativa. La gracia acumulativa no significa que yo tengo un montón de gracia acumulada, sino que tengo un montón del desarrollo del carácter en Cristo Jesús en mi vida, que se transforma en una acumulación de recursos. La integridad. Júzgame conforme a mi integridad. He andado en tus caminos, dice el salmista. Está diciendo, Señor, la cosa está complicada, pero haz tu juicio, evalúame y ponme en la fila y haz tu sentencia. Y él se describe como alguien que anduvo en integridad, en obediencia a la palabra. Hoy en día, el título es Cuidando el futuro en el día de hoy. Cuidando el futuro en el día de hoy, porque el mensaje que está en Deuteronomios 4, del 1 al 14 o 15, el texto, y Oseas 12, 6, es el diálogo entre Moisés y el pueblo, en un momento clave antes de entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es la vida cristiana en plenitud, en el espíritu, en victoria, en santidad, en integridad, en testimonio, más allá del precio que se tenga que pagar por un estilo de vida correcto. Canaán. Y Moisés le trae proféticamente una palabra al pueblo. Y en eso les hace mirar hacia el futuro y les dice, cuiden el futuro hacia donde van hoy. Pero también les hace mirar hacia atrás y le dice, recuerden aquello, que muchos de ustedes están vivos hoy
por un milagro fruto de la fidelidad. Porque allá, cuando el pueblo se entregó a la idolatría, yo ardí en ira y murieron 24,000. Y en un momento le dice, y ustedes que están vivos hoy no pueden olvidarse de aquello. Y yo digo, ¿será que Dios protege el futuro haciéndonos recordar cosas de las que zafamos en el pasado? Y mientras meditaba en este pasaje, y como llevo 30 años aquí, pude recordar diferentes situaciones. Me acuerdo, por ejemplo, de el hermano de Silvia, de Mirta Cocinero, Daniel Cocinero, tuvo un derrame cerebral y se le hizo un coágulo como una naranja, y los médicos decían que ese coágulo había deformado de tal manera su cerebro que si él salía de eso iba a tener tremendas complicaciones motrices del habla, vaya a saber. Y recuerdo que nos pusimos a orar como iglesia y yo le pedí a Dios una palabra para orar. Y Él me dio el Salmo 88 y oramos con Mirta sentados en la silla y le dijimos, Señor, succiona ese coágulo. Y vieron cuando uno hacía cinturones con la parte interna de las etiquetas de cigarrillos, esa parte, ahí está. Y yo le decía, Señor, pásale el dedo al cerebro por dentro y emparéjaselo como aquel papel metálico que nosotros emparejábamos antes de doblar. Él es bioquímico y solo le quedó una pequeña dificultad para caminar porque fue medio flojo en la rehabilitación. Pero él siguió trabajando como bioquímico, no tuvo ninguna atrofia mental. Y dije yo, me acuerdo de él. ¿Se acordará él? ¿Se acordarán los que se acuerdan y estuvieron aquí? También me vino a la memoria, qué sé yo, el accidente que tuvo Maxi con su hermano, con el Romerita y un vecino, yendo hacia el sur, y se metieron debajo de un camión y murieron los tres, y Maxi se salvó como de las llamas. Maxi Aracena. Y me acordaba de eso, que cuando lo fuimos a ver tenía una cabeza que parecía una pelota de básquet. Nadie podía explicar cómo es que él zafó. El auto quedó a la altura del eje de... Le pasó el camión tanque con combustible que venía de Mendoza por arriba. Y así, inclinado. Y Maxi venía durmiendo de este lado y parece que el auto al explotar eso lo botó para afuera. ¿Se acordará Maxi de eso? ¿Se acordará la iglesia de eso? Como diríamos, ¿se acordará el pueblo de que en un día 24,000 cayeron como consecuencia del juicio por adorar a Baal Peor y entregarse a la idolatría, al paganismo, a violar los mandatos delante de Dios mismo ahí, en el mismo monte donde Él se manifestó? Nosotros estamos andando en su presencia, en Él somos, en Él nos movemos. Y es hoy cuando tenemos que cuidar el futuro, porque en una parte del texto dice, esto se lo tienes que contar a tus hijos y a tus nietos. Tenemos que cuidar el futuro en los hijos y en los nietos, andando en integridad hoy. Nosotros, los padres, los adultos, porque no sabemos qué nos va a traer esta Argentina.
O sea, los pronósticos no son buenos. En la economía, en la salud, en la educación. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo los padres? Yo digo, si bien es tan restringida la escuela dominical, tan limitada, pero hay una cantidad de padres que han dejado el hábito de traer a sus hijos a un encuentro bíblico el domingo. No solo no los traen, sino que ellos no vienen. Deuteronomio 4, versión Dios habla hoy, ¿la tenés? Ponme esa, por favor, así. Ustedes van leyendo lo que yo estoy leyendo. Versículo 1 y 2 dice, ahora pues israelitas escuchen las leyes y decretos que les he enseñado. O sea, ellos no ignoran la verdad. Muchos de nosotros no ignoramos. Yo diría que nada de lo que puedo yo compartir hoy no ha sido ya compartido de una u otra manera, de aquí para atrás. Yo ya les he enseñado esto. Pónganlos en práctica para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les dio a ellos por fe y les va a dar a ustedes. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Y en estos dos versículos yo puse 2 o 3 pensamientos, preparando la actitud. Usted cuando viene aquí al culto y se sienta de alguna manera a escuchar al que está predicando, sea Santi, Leo, Darío, Federico, yo, cualquiera. Usted está preparando la actitud para la vida, la actitud para la obediencia, la actitud para el cumplimiento, la actitud hoy en reacción a la palabra que va a oír, pensando en el futuro de mañana. Porque usted no sabe si mañana se contagia con el virus y toda su familia va a depender de eso. Preparando la actitud. La vida está asociada a la palabra de Dios. La vida hoy está asociada a la palabra de Dios. Hoy en día la mayor y mejor inversión es pasar tiempo leyendo la palabra y oyendo a Dios hablarle al alma. Dice en el versículo 9, ponme la versión Reina Valera, a ver si aparece. Dice, pero cuidado, asegúrense que nunca olvidar lo que viste. La Reina Valera, por favor. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. En el versículo 15 vuelve a decir, guarda tu alma. Porque es en el alma donde se da la división interior. Es en el alma donde aparecen pensamientos incorrectos. Es en el alma donde se compromete la integridad. Es en el alma donde la conciencia se vuelve irritante. Todo poder de influencia viene de la obediencia. Lo veremos ahora. Versículos 3 y 4. Ustedes mismos han visto lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo exterminó de entre ustedes a todos los que adoraron al Dios de aquel lugar. Pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos aquí, oyendo, con esperanza de entrar en la tierra prometida, continuar un estilo de vida para la gloria de Dios. Más adelante dice, ¿por qué es importante esto?
cuidar el futuro en el día de hoy. Moisés, de parte de Dios, le dijo: ustedes que están vivos porque mantuvieron la fidelidad y la lealtad. Pero de todos los que se entregaron a adorar a Baal Peor, el dios de la fertilidad de los pueblos paganos del entorno, se entregaron a matrimonios mixtos, a la pornografía, a la prostitución, a la sexualidad. ¿Y hoy qué? No es diferente el desafío. No lo fue en mi juventud, con diferentes categorías, pero lo va a hacer para usted mañana, y será su mañana, el hoy, que tiene que cuidar. Usted va a tener que cuidar el futuro mañana, y lo va a tener que cuidar pasado mañana, porque su futuro depende de que viva o muera para entrar o continuar viviendo una vida cristiana de testimonio, porque para seguir viviendo hay que seguir vivo. Y hoy en día el mundo necesita de cristianos vivos, porque los que ya están en el cementerio ya se acabó su posibilidad de dar testimonio. Cristianos vivos que mantengan un carácter fiel al Señor hoy. Ya lo vamos a leer. Tengan memoria, le puse en los versículos 3 y 4. Tengan memoria. En Sitín adoraron al dios del lugar, Baal Peor, al dios de la fertilidad. Cuidado, que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Hoy en día todo el mundo está lleno de temor. Tenga precaución, cuídese, mantenga la cosa, pero no adore al Dios temor. Es un espíritu inmundo. Dios no nos ha dado adorar a Baal Peor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio frente a la tentación. Si un grupo importante se pudo mantener fiel y en santidad y en obediencia, quiere decir que los que se corrompieron hicieron uso de las mismas facultades que los que se corrompieron. El libre albedrío. Uno eligieron aquello. Estoy leyendo así muy de pasada un libro de este pastor, bueno, ya me va a venir, sobre la idolatría. Es interesante la tesis que él analiza leyendo la Biblia. Dice que la idolatría va de la mano de la corrupción sexual. Que allí donde hay idolatría o ausencia del Dios revelado en Cristo Jesús, donde hay ausencia de evangelio, empieza a brotar la corrupción sexual, la avidez por la pornografía en los adultos, los jóvenes, la avidez por la sexualidad desenfrenada. Y este país es idólatra por donde lo busquen. Y no hay cómo frenar las consecuencias de la sexualidad. Una de las consecuencias de la idolatría es la brutalidad. Para adorar al dios Baal se sacrificaban los niños vivos en un caldero ardiendo. Había que ponerlos por ahí y hacerlos caer en las brasas. Y eso calmaba a los dioses. Y la brutalidad, violencia de género, feminismo, el femicidio. No se puede parar el femicidio en la Argentina de ninguna manera que no sea con el Evangelio, y un Evangelio comprometido.
Versículos 5 y 6, usted está leyendo allí, dice: yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar, o sea, para que lo practiquen hoy. Hoy, después que se vayan de aquí, ustedes tienen que alinear su vida en función de lo que están escuchando. Y si algo se les olvidó, van a buscar el tape y lo van a oír y van a ordenar su vida, y mañana van a despojarse de cualquier compromiso de idolatría. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos, oigan, mire lo que dice el versículo 6, y trasládelo al testimonio de vida suyo con sus vecinos. Cuando esas naciones se enteren, dice, síguenlos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. La obediencia a la palabra de Dios hace a la persona sabia e inteligente y termina impresionando a sus vecinos, sus parientes. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, ellos dirán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Su estilo de vida será motivo de observación. La gente nos observa, la gente nos mira, la gente sabe de usted, sabe de sus hábitos, sabe de su conducta, sabe cómo usted es en su casa, aunque no vive con usted. Eso de que las paredes tienen oído es cierto. El corazón del carácter del pueblo está en la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el corazón del carácter del pueblo. Les enseñé las leyes y decretos para cumplirlas. El propósito es testimonial. Y me seréis testigo. Y cuando vean vuestra buena conducta, preguntarán por tu Dios. Ese es el desafío hoy, y no tenemos que pensar tanto con temor en nosotros, porque eventualmente si usted se tiene que marchar antes o después por COVID o por cualquier otra cosa, usted tiene su futuro eterno resuelto en Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene a Cristo como el que perdonó sus pecados, usted tiene un primer problema que resolver. Pero si usted resolvió esto, usted no tiene mayores problemas. Pero usted es parte del mensaje para las demás naciones. Las naciones sin esperanza, entregadas a la idolatría, al paganismo, a la porquería, a la ideología de género, a la búsqueda del materialismo, a la mentira, a la corrupción en la que estamos viviendo, en la que estamos observando. Versículos 7 y 8 dice: porque ¿qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Mire qué tesoro. Yo le decía eso a una persona: ¿dónde llevan ustedes a las personas con crisis? Tuve una charla con un grupo de seminaristas. ¿Dónde llevan las personas? Y depende de la fe de ellos. ¿Dónde llevan los ocultistas a la gente con problemas? Al curandero de su devoción. Y los religiosos que no tienen a Cristo como Señor, y lo llevan al santuario de su devoción. ¿Y usted dónde los lleva?
¿Usted dónde lleva a las personas en crisis? ¿Les ofrece el culto el domingo? Y si por ahí usted lo quiere inscribir, no tiene cupo, está lleno, no lo puede traer. Ni usted puede venir, llegó tarde. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan disponibles como los tiene esta nación cada vez que lo invoca? Están a 20 metros de ahí, lo invocan. Creen en la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia de Dios. Él está ahí y está dispuesto a manifestarse mientras usted lo invoca. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿Qué nación tan grande tiene a sus dioses tan disponibles, listos para ser invocados? Que no hay que ir allá, sino que Él está disponible. Dice el versículo 8, ¿y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda la enseñanza que yo he puesto hoy delante de ustedes? Quiere decir que no solo Dios es omnipresente para nosotros, sino que tiene una palabra consultiva. Porque todo santuario de adoración idólatra no tiene palabra. Todo líder religioso de cualquiera de las grandes corrientes religiosas del mundo, el budismo, el islamismo, Buda, Mahoma, tienen escritos que ellos terminaron diciendo, si hay algo de sabiduría en esto, ténganlo en cuenta, y si no, perdónenme, hice lo mejor que pude. Dios no habla así. Él manda porque puede reclamar obediencia. Él promete porque puede cumplir lo que promete. Él se ofrece porque puede estar disponible. Y en el versículo 9, texto que leí, así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de sus pensamientos. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Para muchos de ustedes, algunas cosas ya es tarde, pero no para sus hijos. Y para muchos de sus hijos, algunas cosas ya es tarde. Entonces apúntele a los nietos. Porque ellos son la esperanza. Porque muchos de los que estaban oyendo a Moisés aquí se murieron antes de entrar en la tierra prometida. Para muchos de los que están aquí hay una cantidad muy grande de cosas que ya son tarde. Pero no para sus hijos. Y el mandato es, explica esto a tus hijos y a tus nietos, y si tienes bisnietos, a tus bisnietos. El tema es que tenemos hijos, tenemos nietos y tenemos bisnietos cuyo abuelo ya se murió espiritualmente. Tenemos hijos cuyos padres ya se han muerto espiritualmente. Y entonces no hay cómo cuidar el futuro en el día de hoy. Usted tiene que traer a su hijo a la escuela dominical. Usted tiene que hacer todo lo posible para que su hijo adolescente termine sometido a la palabra y a la honra y la obediencia. Usted tiene que lograr presionar, porque no hay esperanza. O sea, no hay otra manera de cuidarse. Va a caer en manos de Baal peor. El futuro viene arrollador. Es como la parábola de Jesús cuando contó de las dos casas que se edificaron, una arena y otra sobre el fundamento firme de la roca. A las dos les va a venir. El COVID viene por todos.
Algunos se van antes y por ahí es mejor. Otros se van de la mano del COVID. ¡Qué pena! Le quedaron algunas cosas pendientes. No sabemos. A otros los arrolla el COVID y los deja masticados por ahí y quedan. Eso y otras cosas. La pregunta es, ¿cuál es la actitud correcta? Está en el versículo 1 y 2. Oigan la palabra, practiquen la palabra, busquen la palabra, tengan comunión con el Señor, hablen con Él mientras la leen, dejen que Él les hable mientras oran y conversan con Él. Porque a menos que usted mantenga el carácter cristiano, usted se va a entregar a la idolatría. Y si se entrega a la idolatría, usted va a caer en vaso de la pornografía. Mientras más cerca del Señor anda, más lejos de la idolatría y más lejos de resbalar en las propuestas sin Dios. Por eso se está enseñando a los niños con un compromiso con la palabra. Pero a lo mejor en su casa no ven a su padre leer la Biblia. El versículo 9 dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma con diligencia. Y el peligro, olvidar lo bueno y lo malo del pasado. Lo bueno y lo malo del pasado. ¿Cuántas cosas buenas Dios permitió que vivieras y cuántas cosas malas permitió que pasaras por arriba y las superaras? Olvidar no es bueno. Olvidar no es bueno. El Alzheimer espiritual es peligroso. El Alzheimer es ir perdiendo la memoria actual y se acorta el tiempo del recuerdo de tal manera que puso algo en un lugar y 2-3 minutos después no se acuerda dónde lo dejó. Y vuelve a preguntar, cada vez se va y le quedan recuerdos viejos. Versículo 10. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en el monte Horeb, ¿recuerdan? Cuando fue convocado el pueblo delante de él, yo subí, el Dios me dio las tablas y Dios me dijo, descendé que el pueblo se ha corrompido. Cuando lograron inducir en Aarón que les hiciera un becerro de oro y proclamaban, este becerro, este Dios nos sacó de Egipto. La idolatría no necesariamente significa inclinarse ante un santuario, un animal, un becerro, un toro, o eventualmente la difunta correa. No, también está en el alma, en aquello que reemplaza mi compromiso fiel al Señor. Y hoy en día la idolatría es una tentación sutil, no es explícita en cosas. Pero todavía el paganismo hace que las personas lleven una cintita roja en la mano, lleven un colgante protector en el cuello. Yo sé que usted no lleva eso, pero por ahí su corazón es idólatra, porque o le teme a cosas o está apegado a cosas que le quitan su compromiso de fidelidad y obediencia al Señor en la práctica. Todo lo que desplaza a Dios del primer lugar es idolatría. Entonces, hagan memoria, dice, recuerdan eso, recuerden. 24,000 se murieron y ustedes están vivos porque se apartaron, decidieron no ser parte de eso. Por supuesto les costó
la burla y el rechazo. Y Dios a mí me mandó que les enseñara esto. Dice Moisés en el versículo 14. A mí también Dios me manda que yo predique esto hoy, de cuidar el futuro en el día de hoy. ¿Cuál es el futuro suyo? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y cuando vemos que los padres, a medida que los hijos van creciendo, los van perdiendo, es doloroso. Porque están perdiendo el futuro. Yo le dije a un matrimonio, hace un tiempo yo tenía 6 miembros de la iglesia comprometidos en tu familia. Ahora no sé cuántos me quedan. Tampoco sé si ustedes dos están dispuestos a poner las manos en el arado. Chimpum. ¿Y qué de ustedes? Versículo 15, con él terminamos. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego, en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacerse figuras. Tengan forma de hombre o de mujer, no caigan en la idolatría. Yo sé que ustedes no se van a hacer imágenes, no se van a comprar, no se van a hacer un santo. Yo sé de eso, pero no es esa la idolatría a la cual estamos tentados hoy. Hoy estamos tentados a dejar al Dios personal, omnipresente, a perder la conciencia de estar en su presencia. Ese es el gran primer peligro. Perder la conciencia de estar en su presencia y de que todo lo que hago, digo, pienso y actúo, lo hago en su presencia. Y el segundo gran peligro es que me roben la palabra, que yo pierda la libertad de encontrar la paz en el meditar en su palabra, perder la bienaventuranza. Yo tengo que cuidar el futuro en el día de hoy. Ponme Oseas 12:6 y con él nos vamos. Tú tienes el futuro en tus manos. El tema es que ese futuro hoy no está en condiciones de recibir enseñanza explícita, pero está absorbiendo espíritu. Si hay un espíritu sumiso en vos, ese espíritu fluye para él. Si hay un espíritu rebelde, ese espíritu fluye. Porque somos espíritus, se nos pegan lo que hay en el espíritu, no lo que hay en la mente. Versículo 6 de Oseas 12 dice: así que ahora vuélvanse a su Dios. Actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Lo más desafiante para usted y para mí hoy es confiar en Dios aunque no vea nada como resultado de mis expectativas. Aún Él es lo más digno de confianza. Un alpinista se perdió de su grupo y resbaló y cayó y se pudo agarrar de una rama y ahí estaba pendiente de la rama y dice que gritó pidiendo auxilio. Dice que escuchó una voz en su mente que decía con voz de barítono: yo estoy aquí, estoy para salvarte, suéltate. Y él entendió que era Dios que le estaba diciendo, así que paso siguiente digo: ¿hay alguien más por ahí? Usted tiene que creer.
Ese es el gran desafío. Es muy fácil entregarse a la idolatría, no a la explícita, a un pensamiento de que Dios no es lo que la palabra dice que es. Hagan memoria. Dios dijo: reúneme a los líderes que provocaron la rebelión espiritual y extermínalos. Separarse de Dios es ponerse en la línea del exterminio. En realidad la gente no muere físicamente, pero las naciones vecinas, los vecinos suyos, ya no tienen nada de qué asombrarse en usted y en mí, y mucho menos preguntar por su Dios. Porque es lo único que la gente busca: certeza de que Dios está, y esa no la puede ver a menos que alguien la viva delante de ellos. Testimonio. Nos ponemos de pie, por favor. Señor amado, nos comprometemos a cuidar el futuro hoy. Y al mirar a nuestros hijos, nietos y bisnietos, levantamos la mano y los bendecimos, porque ellos tendrán que ser testigos a una nación que tal vez esté más corrompida, pero necesitarán saber que hay un Dios que les ama, que les perdonó en la cruz y que puede ser invocado aquí y ahora bajo cualquier circunstancia, y que tú responderás, ya sea creyente o sea alguien que nunca oyó de ti. Señor, toma el compromiso que de corazón cada uno está haciendo aquí. Cuenta con el mío. En tu nombre, Jesús. Amén.